Este programa es presentado por Irudoid, El Morado se va. Buenas tardes, buenas noches, buenos días amigos, depende de donde nos estén viendo. Nosotros desde Caracas, Venezuela, con otro episodio de su video podcast Parte Médico, con temas de interés general para la salud. Recordándoles siempre nuestros mensajes, nuestras señas, @mundour, @Julio Castro M. Salimos a través de las plataformas de Spotify, Apple Music y YouTube. Y bienvenidos de nuevo por aquí. Pueden hacer sus preguntas a través de el cuadrito del chat que está en vivo abajo, que se la responderemos nosotros mismos. Pueden darle a suscribirse, la campanita roja para que les llegue un anuncio cada vez que entran a YouTube que hay un capítulo nuevo, o pueden darle la manito o pueden compartir con la flecha que va hacia el lado izquierdo el contenido de este podcast con cualquiera de las personas que ustedes pueden hacerlo. Igualmente, pueden sugerirnos temas a través del chat de este mismo podcast o escribirnos a través de las promociones de Instagram y los links que aparecen en nuestras redes sociales. Recordad también que de lunes a viernes a las 7 de la noche, Marisabel Párrega en 99.9 FM en Caracas hace un pequeño tráiler o una pequeña comentario de cada uno de los programas que van al día siguiente en toda la programación extensa que tiene Mundo R. Si los recomendamos que las oigan, y por ahí van a ver no solamente la promoción de los temas de este podcast, sino de toda la programación de Mundo UR. Hoy tenemos un tema de interés general que tiene que ver con el tema de la seguridad de los medicamentos. La situación en Venezuela, quizás que pasamos en el 2017-2018, donde encontrar un medicamento era una proeza para cualquier venezolano, independientemente que tuviera la capacidad de comprarlo o no, dio paso a una nueva situación donde la escasez de los medicamentos no es la misma que teníamos antes, es decir, tenemos disponibilidad de medicamentos, pero esto ha sido a expensas de algunas estrategias que han permitido a diferentes agrupaciones, casas de representación, algunos laboratorios, importar medicamentos, y algunos de estos medicamentos terminan llegando al cliente o al paciente de una manera que quizás no es la manera que históricamente conocíamos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de este tema de la seguridad para los medicamentos, y para eso traemos a una queridísima amiga, la licenciada doctora Maravia Escobar. Ella es farmacéutico, graduada de la Universidad Central de Venezuela, con un posgrado en farmacia hospitalaria en la Universidad Central de Venezuela y con una maestría en gerencia de servicios de salud en la Universidad Católica. Maravia la conocemos hace muchísimo tiempo, no vale la pena que digamos hace cuánto tiempo, pero ella tiene muchísima experiencia en el tema de farmacia hospitalaria y es nuestra referencia diaria del tema de los medicamentos. Y vamos a hablar. Bienvenida, Maravia, gracias por estar con nosotros en Video Podcast de Parte Médico. Bueno, hola Julio. Bueno, gracias a ti por haberme invitado a tu podcast, que bueno, siempre lo vemos y me parece que es de gran ayuda para toda la audiencia. Y gracias a toda la audiencia por estar con nosotros y oírnos en este momento. Sí, un poco la conversación con Maravia va en torno a este tema, porque no solamente hemos tenido dificultades con los medicamentos a nivel hospitalario, sino también es frecuente que tú indiques un medicamento y el paciente te escribe después que la caja está en chino, o que el inserto viene en otro idioma, que ve una característica física de ese medicamento que no entiende muy bien. Y la primera pregunta que le haríamos a Maravia, que esto es todo materia de casi un posgrado completo, todo el tema de seguridad de medicamentos, pero hoy vamos a ir sobre los aspectos generales que la gente fácilmente entienda, que quizás cuáles son esas cosas que debe ver el paciente o el cliente cuando compra un medicamento que le da seguridad de que ese medicamento digamos, es seguro, está producido o viene por un camino adecuado, y cuáles serían esas cosas claras que él debe ver a primera vista que le llamarían la atención, que debemos chequear. Maravilla. Julio, yo creo que lo primero, lo que tenemos que hacer referencia es que cuando uno necesita un medicamento tiene que adquirirlo en el sitio adecuado para adquirir los medicamentos. Y el sitio adecuado es la farmacia. Es una farmacia constituida, registrada en el Ministerio del Poder Popular para la Salud, con un farmacéutico a cargo y que funciona en el tiempo que está establecido dentro de su permiso sanitario de funcionamiento. Hoy en día vemos una cantidad de dispensaciones, si podemos llamarlo dispensación, en sitios que no son adecuados. O sea, yo veo un camión a la esquina de mi casa
dispensando medicamentos y aun cuando dice farmacia móvil. Todos nosotros que estudiamos esta profesión sabemos que los medicamentos tienen que estar regulados y a nosotros nos vigilan por una cantidad de cosas, pues tienes que tener control de temperaturas, control de humedad, un almacenamiento adecuado, a quién se lo compras, cuándo lo dispensas, o sea, una cantidad de cosas. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es un llamado a que el medicamento debe ser adquirido en un lugar de confianza. Y el lugar de confianza definitivamente es la farmacia. Y no porque se llame farmacia móvil, no necesariamente es una farmacia. Porque bueno, aquí en Caracas, a lo mejor aquí en mi casa ahorita hace 23, 24 grados, pero en otras partes donde tenemos una farmacia móvil, eso muy fácilmente puede estar por encima de los 30 grados. Y sabemos que los medicamentos no pueden estar almacenados a esa temperatura porque, bueno, porque comienzan los procesos de degradación, una cantidad de cosas, entonces al final usted no sabe si lo que se va a tomar es o no es. Entonces creo que eso es lo primero, que uno adquiera un medicamento que cuando uno tome la caja, esa caja uno la pueda leer, y lo primero es que uno lea. Esto lo hacemos nosotros de rutina, esto no es algo que hace el común denominador, pero uno tiene que ver que un producto diga que está registrado en el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Eso para nosotros es fundamental. Siempre te dice especialidad farmacéutica número tal, especialidad genérica, o hoy en día, en medicamento importado según permiso sanitario de importación número tal. Es un permiso sanitario que salió a raíz de esa crisis que te estabas diciendo. Cuando vimos esa crisis terrible en el año 2017, donde no se conseguía ningún medicamento, bueno, el Estado o el Ministerio decidió abrir un poco el campo de acción para que entraran los medicamentos y creó un mecanismo que denominó permiso sanitario de importación, en el cual tú como farmacéutico o como casa de representación, es dicho, o casa de importación, introduces ante el Ministerio o ante la Contraloría Sanitaria todos unos requisitos que ellos te piden y el medicamento le dan permiso para importar un lote de tantas mil unidades. ¿Okay? Aquí hay que ser bien cuidadoso con este tema y de verdad que nosotros, bueno, esto es dentro de mi grupo de colegas, una cosa así que cada vez que decimos, bueno, este medicamento tiene un permiso sanitario de importación. Un permiso sanitario que si bien está establecido y es legal, no pasa por todos los canales regulares que un medicamento pasaría normalmente cuando tú lo registras. Y es todos aquellos procesos que van a través del Instituto Nacional de Higiene, donde pues el medicamento pasa por una serie de controles, procesos, tienes que entregar una cantidad de brochures o de documentos que avalen los estudios científicos que esos medicamentos traen. Entonces, muy probablemente tenemos esa cantidad de medicamentos en el país, de la cual, bueno, su procedencia puede ser de la India, de la China, de Corea, vienen de cualquier cantidad de partes en el mundo, pero no necesariamente han pasado por todos esos canales estrictos que teníamos aquí de regulaciones y de controles sanitarios. Fíjate, maravilloso. Entonces, bueno, de verdad que la invitación es a que adquieras el medicamento en una farmacia. Y como tú decías, o sea, qué terrible que tú llegues a tu casa y agarres una cajita, oye, la cosa está en chino, yo lo he visto. O sea, o está ni siquiera en chino, pues está en árabe. Entonces, ¿cómo sabes tú ni siquiera qué es lo que hay ahí? Simplemente porque te lo dispensaron y te dijeron que era en Azaparina, por ejemplo. Pero no es. Sí, maravilloso. Yo creo que, de hecho, creo que es bueno comentarle a nuestros oyentes que la ley en Venezuela de regulación farmacéutica, quizás hace unos 10 años, era una ley de muy avanzada en términos de la región, para efectos de América Latina, en el tema regulatorio, en el tema de las normas, y todas esas normas, en definitiva, lo que intenta es darle seguridad al usuario final de que el medicamento que está tomando tiene los miligramos que tiene el componente activo que tiene, y ha pasado por un proceso de revisión lo suficientemente extenso, que como entendemos, ya tanto por lo que le dijo la Maravilla, por la introducción que hice yo, vemos que ahora en este momento quizás hay una situación coyuntural, esperemos que sea coyuntural, que ha hecho que la situación no sea como lo que era históricamente. Por lo tanto, lo que queremos es advertirle a los usuarios finales quizás una serie de situaciones donde ellos eventualmente pudieran tener mayor seguridad que lo que están usando es lo que es. Tenemos que entender también, y eso quizás la mayoría de la gente no lo entiende, que el mercado irregular de medicamentos en el mundo es una de las industrias más productivas que hay. Y eso es producto de falsificaciones, producto de robos,
producto ilícito. Todas estas tienen unas definiciones específicas que hacen que, digamos, la persona que va y compra un medicamento, como hemos visto en redes sociales, compra un medicamento a través de Facebook, compra un medicamento porque alguien le escribió por un WhatsApp y le consigue un medicamento y nos vamos a encontrar en Plaza Venezuela para un medicamento, que son situaciones, ya Maravilla lo digo, absolutamente irregulares. Eso va en contra de el proceso normal que debe tener un medicamento de dispensación de medicamentos, y eso es algo que recomendamos que la persona no lo debe hacer. Entonces, hemos tenido la posibilidad de tener falsificaciones en nuestras manos, y quizás le voy a dar la palabra a Maravilla para que explique lo que es una falsificación de un medicamento que en principio puede parecer muy similar, pero que en definitiva ese medicamento no tiene o la concentración o simplemente no tiene nada. Puede tener talco, puede tener suero y no tener nada. Entonces, Maravilla, explícanos qué es una falsificación desde el punto de vista farmacéutico. Sí, Julio, qué bueno que nombraste lo de la regulación sanitaria. Ciertamente en nuestro país pues teníamos una de las mejores y más estrictas regulaciones de todo lo que tenía que ver con el proceso de registro de medicamentos a nivel de la región panamericana. Bueno, esto ha ido cambiando con estos últimos 7 años más o menos, pero, o más quizás, pero bueno, eso ha hecho que en nuestro país lleguen otras cosas que no deberían, ¿no? El tema del producto falsificado, como tú lo dices, pues es una industria millonaria, multimillonaria a nivel mundial, y de los productos falsos farmacéuticos, todos esos son productos ilícitos. Y debo empezar entonces por decirte que es un ilícito. Pues un ilícito es todo aquel medicamento que está en el país, pero que no cumple con la regulación sanitaria vigente, ¿okay? Que no, eso que ya yo les dije, que no pasa por el Ministerio de Salud, que no tiene registro. Eso es un ilícito. Pero adicionalmente hay otros medicamentos que tú lo agarras, la cajita bueno, es perfecta, es igualita a un producto de cualquier laboratorio farmacéutico mundial, porque generalmente los que tratan de falsificar son aquellos productos obviamente costosos, o aquellos productos que no se cuya demanda es muy alta, no necesariamente costosos. He encontrado ilícitos falsificados de acetaminofén, por ejemplo, que tú dirías, bueno, es una droga que es extremadamente económica, pero un ilícito es todo aquel producto que además, un falsificado, que además de que está robando, digamos así, toda la imagen de un medicamento original, dentro, ojalá y tuviese por lo menos el medicamento, pero es que no lo tiene. Y lo peor de eso es que no sabemos ni siquiera qué es lo que tiene adentro. Puede tener productos que te pueden ser completamente nocivos, como pueden tener talco, o pueden tener cualquier otra cosa que de plano no va a curar la enfermedad o la patología que tienes, para lo cual necesitas el medicamento. Y puedo ponerte un ejemplo, bueno, que lo vivimos tremendamente durante la pandemia. Y era un medicamento que estábamos utilizando para tratar a nuestros pacientes de COVID. Un medicamento costosísimo, que si bien se conseguía en el país, habían diferentes distribuidores. Y aquí voy a una de las cosas, es que uno siempre tiene que, y uno como farmacéutico tiene que adquirir también los medicamentos, no solamente los pacientes, sino nosotros como responsables de brindar una mejor atención de salud al paciente, sino adquirir el medicamento a quien realmente tú conoces que tiene una trayectoria intachable en esa adquisición de medicamentos, o de dónde vienen, o cómo vienen. Entonces, bueno, en ese momento nosotros adquirimos un medicamento a diferentes vías. El medicamento era perfecto, todavía lo agarras y la cajita era idénticamente igual al otro. Y nos damos cuenta, porque una de nuestras colegas nos llama, que es la que tenía la representación en el país, y te dice simplemente, ¿tienes este lote de este medicamento? Cuando tú le dices que sí tienes el lote del medicamento, te dicen que ese lote pareciera un falsificado, porque los laboratorios también reconocidos a nivel mundial no emiten ninguna opinión hasta que eso no está realmente comprobado. Bueno, el cuento corto, el medicamento se recogió en toda Venezuela, no solamente, o sea, estaba distribuido en muchas partes, venía lamentablemente por la frontera, un medicamento que tiene que ser refrigerado, que tú ni siquiera sabes además si mantiene o no mantiene la cadena de frío. Y bueno, el medicamento se recogió, se envió a Suiza, Suiza envió los resultados, y evidentemente lo que había dentro era un esteroide, talco y otra cantidad de cosas. Entonces, pobres los pacientes que no sabemos
si el medicamento le hizo, obviamente no le hizo nada, pues, pero si eso, de eso dependió que su evolución clínica no fuese lo que nosotros dependíamos. Y eso por ponerte ese ejemplo, pero hay de muchísimos. Los anestésicos es una de las cosas que nosotros más nos cuidamos. Hay cualquier cantidad de ilícitos y falsificados de este tipo de productos. Entonces, sí, es para nosotros también bien difícil estar seguros de que lo que estamos adquiriendo es lo que debemos adquirir y con las características físico-químicas que debe cumplir y la bioequivalencia que debe tener y todo. Y aquí entramos también en el otro tema que no necesariamente tiene que ser el falsificado, sino que tú estás comprando un medicamento que sea copia, ¿ok? O un medicamento genérico, o un medicamento que cuando la patente del producto original ya venció y la patente ya está libre, muchos laboratorios a nivel mundial empiezan a fabricar un medicamento, ay, perdón, se cayó, un medicamento que es la copia de este producto. Entonces, bueno, esto sí es legal, pero aquí entonces tienes que ver, nosotros siempre exigimos los estudios de bioequivalencia, tus certificados de análisis, o sea, tienes que exigir una cantidad de cosas cuando compras, no solamente un producto original, cuando compras cualquier medicamento. O sea, nosotros, de norma, eso es una de las cosas que solicitamos al momento de adquirirlo, que cumpla con todas esas regulaciones. Y si tú se lo compras tú como farmacéutico que manejas una farmacia, te lo compras a alguien que sabes que maneja ese tipo de cosas, pues estás asegurado de que lo que viene por detrás también tiene un soporte. Entonces ahí dirías, bueno, lo que estoy adquiriendo es lo que deben consumir mis pacientes. Fíjese que creo que lo que queremos transmitirle a nuestros oyentes es que la responsabilidad fundamental de que el producto llegue de buena calidad al usuario final, que es el paciente, no podemos trasladársela al final al paciente. El paciente no tiene la capacidad de cuando ve un medicamento saber que es un ilícito o que es un falsificado. Eso debería garantizarlo la estructura del propio país. En nuestro país hay una estructura para eso, pero lamentablemente con esta nueva situación del país, no tenemos la garantía de que el 100% de las veces eso sea así. Por lo tanto, al final lo que queremos es levantar la voz para decirle al usuario final y también a los prescriptores y también a las que compran medicamentos, cuáles son esos pasos donde uno debería subir la barda de seguridad para darle seguridad a sus pacientes al final. Creo que, por ejemplo, una de las cosas que habitualmente los pacientes nos llaman, Maravilla, es qué hacer cuando yo abro un medicamento, por ejemplo, y lo saco del blister y el medicamento tiene un color extraño. Es decir, unas tabletas son blancas y otras tabletas son amarillas porque están decoloradas, o que el blister se deshace o está húmedo o tiene un color que no es. ¿Qué hacer cuando hay una obvia situación de diferencia en cuanto a lo que uno esperaría de la calidad óptica del medicamento? Bueno, creo que lo primero es que no se lo puede tomar. O sea, porque evidentemente si ya tú ves que hay unas características organolépticas que ya son distintas, que es una tableta que cuando la vas a sacar del blister se te deshace porque no está bien compactada, o como dices tú que tiene diferentes colores, de verdad que no debe de tomar. Bueno, creo que lo primero debe ser eso, comunicarse con su médico prescriptor o dirigirse a la farmacia donde adquirió el medicamento y reportarle eso a su farmacéutico. Nosotros además tenemos mecanismos para que esas cosas sean reportadas a las autoridades sanitarias. Entonces, el Instituto Nacional de Higiene también tiene en su página web, tiene lo que nosotros conocíamos como la hoja amarilla. Y la hoja amarilla es un mecanismo por el cual se puede reportar cualquier alteración que uno vea de un medicamento. No solamente del medicamento propio en sí, sino también de efectos adversos que pueden estar asociados a la administración de un medicamento. Entonces, bueno, es bien sencillo, como prescriptores o nosotros como dispensadores podemos entrar en la página, cualquier persona puede hacerlo, no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud, pero sí tienes que tener una serie de datos pues para que ellos puedan ir tomando cartas en el asunto. Normalmente cuando nosotros hemos reportado, porque han sido varias veces a lo largo de mi ejercicio profesional que he tenido que reportar al Instituto Nacional de Higiene, te piden una muestra, las analizan y ahí ellos después te emiten un reporte, te emiten un documento y bueno, y sale, después si eso es positivo, salen unas alertas. Cuando uno se mete en la página del Instituto Nacional de Higiene,
te dice alerta sanitaria. Entonces esas alertas, hace poquito tenía una alerta sanitaria, bastante poco, hace como un mes, una alerta sanitaria con uno de los falsificados de Propofol. Que imagínate lo delicado que es tener un anestésico que sea un falsificado. Y entonces, eh, y ahí lo puedes detectar, pues ellos son bastante diligentes en darte una respuesta. Quizás no es todo lo rápido que uno lo quiere, pero sí te lo dan. Fíjense, Maravilla nos está comentando y creo que es importante que los usuarios lo tengan en cuenta, que tanto que uno vea algo irregular en el producto como que usted tenga un efecto secundario, hay un formato robusto de registro y de denuncia formal que tiene el Instituto Nacional de Higiene. Creo que lo habitual es que usted, si tiene un efecto que, suponte, me tomé un medicamento y me puse rojo y lo rojo no se me quita, es algo que duró más de unas horas, que requiere medicamento o que tuve que ir a una emergencia producto del efecto que tuve con el medicamento, que es lo que se califica como un efecto adverso de moderado a severo. Usted debe notificarlo a su médico y también hacer un reporte, usted y el médico, de ese evento adverso, porque es la única forma, y esto es un concepto internacional que se llama farmacovigilancia, que nosotros podamos detectar problemas con los medicamentos. Así como hay eventualmente efectos secundarios con las vacunas, también puede haber efectos secundarios con los medicamentos. Y existe en Venezuela una forma de denuncia robusta, muy estructurada, que permite saber o recabar evidencia para que eso sea. Entonces, si dan un efecto secundario importante, notifíquelo a su médico, pídale que haga la denuncia porque la puede hacer el médico, la puede hacer el farmacéutico, pero la puede hacer el paciente también, idealmente los tres, porque cada uno tiene una visión particular del efecto secundario y eso permite saber cuál es la cantidad de efectos adversos que puede tener en determinado medicamento y quizás cada vez más vemos el uso de medicamentos complejos en nuestra práctica diaria, es decir, medicamentos que requieren refrigeración, medicamentos hormonales cuyo nosotros se llama índice terapéutico. El margen entre la capacidad tóxica y la capacidad terapéutica es muy pequeñito. Eso se llaman medicamentos que tienen una brecha pequeña terapéutica. Esos medicamentos tenemos que tener muchísimo más cuidado. Entre ellos están las hormonas, los anticonvulsivantes, los anticoagulantes, los medicamentos quimioterápicos y los medicamentos inmunosupresores. Esa es una lista primaria de medicamentos que nosotros tenemos que garantizar que todos esos medicamentos cumplen con todas las normas necesarias de las que hemos hablado frecuentemente. Y perdóname que sea insistente, pero es común que veamos, mire, ¿dónde conseguiste ese antibiótico? Bueno, doctor, una enfermera amiga mía me la consiguió. Bueno, esa enfermera probablemente con la mejor intención o no con tan buena intención lo sacó de un hospital, no sabe dónde viene ese medicamento. Llámele la atención cuando el precio del que le están vendiendo el medicamento es un precio mucho menor del precio que ese medicamento tiene en la dispensación de la farmacia, porque es algo que no debe ocurrir. Otro de las preguntas de siempre, Maravilla, es ¿qué importancia tiene la fecha de vencimiento? ¿Y qué hacer cuando tengo un medicamento en mi casa cuya fecha de vencimiento ya pasó? Y si tengo la capacidad de usar ese medicamento una vez que pasó la fecha de vencimiento. Esto es un tema profundo, pero quisiera tu opinión a este respecto. Sí, Julio, la verdad que es un tema bien profundo. Y es una cosa que te la preguntan muchísimo, sobre todo en estos últimos años en los que, bueno, como bien sabemos, caímos en una escasez tremenda, ¿no? Y todo el mundo le decía, no votes eso ni por nada. Obviamente, pues los medicamentos porque tienen una fecha de expiración. Tienen una fecha de expiración, que realmente es una fecha que nosotros lo llamamos de expiración, pero lo normal o lo correcto debería ser úsese hasta. El medicamento, cuando la casa matriz, el que produce el medicamento, hace estudios de estabilidad, estudios de eficacia, y eso genera que el medicamento tenga un porcentaje todavía del principio activo que esté vigente en un determinado periodo. Ese determinado periodo es el que te dice, bueno, úsese hasta aquí. Creo que es entre un 5 y un 10%, que todavía no haya perdido esa parte de la potencia, ¿no? O sea, que el medicamento mantenga 90% de su potencia a ese periodo. Entonces, ese tiempo es el que le da el laboratorio fabricante para que poner esa fecha que está troquelada en la caja del producto donde dice fecha de expiración. ¿Cuánto más podemos usar eso? Lamentablemente no hay estudios que te digan que un medicamento puede ser usado 1 año después, 2 años después, 3 años después, o sea, del medicamento. Muy probablemente tú lo tienes en tu casa, lo vas a utilizar y te haga un efecto.
Pero desde el punto de vista científico, y nosotros lo que manejamos la ciencia de esa forma, sabemos que existen protocolos para decir hasta cuándo tú lo puedes usar. No hay estudios más allá, o sea, no se hacen estudios a 10 años, a 15 años, a 20 años. Entonces tú no puedes decir es que ese medicamento se usa o no se usa más allá de ese tiempo. ¿Okay? Yo de verdad que soy bien estricta con cosas particulares, por ejemplo, los productos biológicos. Un producto biológico que no tiene, como sabemos, preservantes, no tiene conservantes, nada de eso, o sea, yo creo que yo no lo uso ni un día más allá de la fecha que el proveedor declara. Pero bueno, a lo mejor podemos ser un poquito más laxos, pero que yo te pueda decir que se puede usar 5, 10, 15 meses más allá, realmente no lo puedo decir. Sería irresponsable de mi parte decirte que lo puedes utilizar. O sea, lo normal es que yo te diga, no, mira, esto es lo que dice la caja, esto es lo que tú vas, hasta esa fecha tú lo puedes usar. Más allá, pues es responsabilidad de cada uno de nosotros el hacerlo o no. También dependerá, como sabemos, bueno, hay una escasez terrible, no lo uses, pero el riesgo, pues, es bien elevado o lo desconocemos, simplemente. Bueno, gracias, Entonces, Maravilla. mi consejo es que usted no use el medicamento más allá de la fecha que declara. Gracias, creo que hemos ido por los aspectos más importantes o más resaltantes. Esto es un capítulo para muchas horas, pero nosotros queríamos los tips, esos elementos claves para el usuario final que nos está oyendo, que no es especialista en farmacia hospitalaria, en farmacovigilancia ni médico, y cuáles son esas pequeñas cosas que puede hacer en su casa para detectar y combatir esta situación que puede estar relacionada con una buena dispensación, un buen uso de los medicamentos. No me queda sino despedirme, amigo. Gracias por estar con nosotros en este nuevo capítulo de tu podcast Parte Médico. Los esperamos toda la semana, jueves a las 8 de la noche sale en vivo, queda guindado en el podcast. Compártanlo, denle a la manito si les gusta. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Este programa fue presentado por Irudoid. El morado se va.